En el video anterior, pudimos observar cómo la parábola de los talentos puede generar controversia en nosotros. No es para menos, ya que incluso en la actualidad su significado sigue siendo un enigma. Por eso, esta parábola es tan famosa en nuestra cultura cristiana. Pero observen también que incluso cuando somos niños podemos sacar conclusiones interesantes de este tema, siempre y cuando debatamos en libertad. Y hoy haremos lo mismo, al aventurarnos a comprender el significado de este mensaje. Así que gracias por acompañarme. Algunos han argumentado que la parábola no tiene nada que ver con el dinero, que talentos en este caso significa tus dones o habilidades. Otros han dicho que el mensaje se trata más de evangelizar, que es responsabilidad del que conoce la palabra multiplicarla, así como lo hicieron los siervos que multiplicaron sus talentos. Considero que ambas interpretaciones están correctas, pero es un hecho que los talentos eran una medida de dinero de la época. De hecho, 5, 2 y un talento eran cantidades enormes de dinero. Por ende, el dinero sí es relevante porque fue el elemento que Jesús usó para argumentar una idea. En ese sentido, no deberías ignorar cualquier consejo financiero que pueda haber en el mensaje. Sin embargo, tras haber analizado su contenido y tras haber leído muchas interpretaciones interesantes, he llegado a la conclusión que el mensaje principal de la parábola gira en torno a dos palabras: responsabilidad y ego. El ego se conoce típicamente como la sobrevaloración de uno mismo. Sin embargo, el ego es mucho más complicado que eso. El ego es toda imagen falsa que creamos en la mente de nosotros mismos. La arrogancia, el complejo de víctima son algunas de esas imágenes que el ego quiere proyectar, porque él busca sobrevivir. Por otro lado, responsabilidad significa habilidad para responder con eficiencia. De hecho, al estar compuesta por tres palabras, significa habilidad para responder con sabiduría. En otras palabras, entre más desarrollada esté nuestra habilidad para responder, más capaces seremos de superar cualquier dificultad que se haya en el camino. De hecho, te digo que la persona que logre ser eficientemente responsable es literalmente una persona indetenible. Por eso me preocupa ver cómo el mundo vive más pendiente de exigir derechos que deberes. En mi opinión, tal visión, aunque provenga de buenas intenciones, lleva a la sociedad a una irresponsabilidad colectiva. Dicho esto, veamos ahora cómo la responsabilidad y el ego están muy presentes en esta parábola. Jesús comienza su enseñanza haciendo una analogía de cómo sería el reino de los cielos, usando como ejemplo a un maestro, sus 3 siervos y el dinero. Observen que el maestro, antes de salir de su viaje, repartió diferentes cantidades de talentos a sus siervos, a cada cual según su capacidad. Estas palabras son importantes, porque quiere decir que el maestro sabía hasta dónde eran capaces de asumir responsabilidad sus siervos, es decir, que a ninguno se le exigió más de lo que podía dar o recibir. Ahora, fíjense en la actitud de los siervos. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. En otras palabras, tanto el primero como el segundo fueron proactivos y decidieron confiar en sus capacidades y en su maestro. Mientras que el tercero fue reactivo y decidió dejarse dominar por el miedo y la incertidumbre. Ahora, tu mente, que inconscientemente busca determinar lo que es justo y lo que no, puede argumentar: claro, le dio miedo porque tenía menos talento que los demás. Sin embargo, recibir más no hubiese hecho ninguna diferencia, porque a cada siervo se le dio talentos según su capacidad. Este es un buen mensaje para todos los que fantaseamos con tener más dinero. Sí, a todos los que fantaseamos sin preocuparnos si tenemos la educación o la capacidad emocional para poder manejarlo. Entonces, ¿qué ocurrió cuando el maestro regresó de su viaje? Pues el que había recibido 5 talentos presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. El maestro responde: bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. La misma respuesta fue dada al que entregó 2 talentos. Observen cómo el maestro bendijo con las mismas palabras a los 2 siervos, lo que confirma que lo que se esperaba de ellos era lo que su capacidad podía dar. Es decir, que el tercer siervo hubiese recibido las mismas palabras siempre y cuando asumiera responsabilidad. Sin embargo, no dejes que el dinero te distraiga de otro gran problema que tuvo el tercer siervo: su actitud. Observen: Señor,
Sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Si lees entre líneas, te darás cuenta que detrás de los halagos de este siervo lo que hay es una indirecta acusación hacia su maestro. De hecho, insinúa que por causa de él no pudo multiplicar su talento. Es decir, que en vez de asumir responsabilidad, decidió defenderse y acusar. Muchos libros hablan acerca de nuestra tendencia a primero justificarnos antes de reconocer. Por eso, algunos piensan que el siervo solo quería proteger el talento, pero en realidad estaba protegiendo más su ego. Por eso, el maestro responde: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Fíjense que además de acusar, estamos hablando de un siervo que se rehusó a hacer lo más mínimo, lo que causa una evidente frustración en su maestro. Ahora, no te digo que condenes al siervo ni que alabes al maestro. Solo te pido que evalúes los detalles. El maestro representa las consecuencias de nuestras decisiones, y los siervos somos nosotros cuando decidimos asumir o no responsabilidad. En el caso de este siervo, sus acciones y su actitud produjeron la rudeza de las siguientes palabras: quitadle, por lo tanto, el talento, y dáselo al que tiene los 10, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Sin duda, estas son palabras duras y difíciles de entender. Pero no dejes que eso te distraiga de lo evidente, porque al estudiar a profundidad la parábola podemos concluir, o por lo menos así yo lo hice, que a diferencia de lo que mucha gente cree, esta historia no se trata de ricos o pobres. Y ciertamente no se trata de que el universo favorece al que tiene más mientras que condena al que tiene menos. No, esto se trata de responsabilidad. Aquellos que asuman responsabilidad se les dará y les sobrará, mientras que aquellos que se nieguen a asumir responsabilidad se le quitará incluso hasta lo que tiene. Y no es que alguien va a venir a quitarte algo, tus mismas acciones te llevarán a perderlo todo, como le ocurrió a este siervo. Si queremos hacer una analogía con el dinero, es lo mismo. Aquel que se eduque y se discipline con el dinero tendrá y le sobrará, pero aquel que siga atrapado con los malos hábitos y en la ignorancia, incluso lo que tiene, lo perderá. Hay importantes lecciones aquí para todos. Primero, debemos dejar la tendencia de favorecer a los que a simple vista se ven como víctimas, sin antes analizar toda la situación. 2. Es un hecho que aprender a asumir responsabilidad es de suma importancia, así que si no sabes cómo hacerlo, deja tu ego a un lado y busca apoyo, ya sea en los libros, conferencias o tomándote un café con alguien que lo haya logrado. Y hazte un favor, busca hombres y mujeres que sean buenos modelos a seguir. 3. El ego es un problema. Descubre qué tan grande es el tuyo. Por último, quisiera que los futuros prósperos emprendedores de este canal consideraran agregar una misión más de vida. Compañeros, por favor vayan planificando a qué personas van a ayudar a superarse en el futuro. Escuchen, hay muchos seres humanos allá afuera que sienten que no son capaces, como el siervo que enterró su talento. Ante esa realidad, debemos hallar la manera de ayudarles. Pero no caigas en la tentación. No asumas responsabilidades por ellos de forma permanente. Eso no les ayuda, más bien los hunde y los hace débiles. Mejor enséñales a asumir responsabilidad mientras les das su apoyo. Porque si te das cuenta, lo doloroso de la historia de los talentos es que solo 2, y no los 3 siervos, tuvieron éxito.